Luces, sonido, cámara, ¿todos listos? 3, 2, 1. acción. Aquí comienza un espacio lleno de artes, de múltiples temas, conversaciones entretenidas Y otras no tan cómodas. pero todas muy necesarias. Todo visto desde los ojos y la experiencia de artistas. algunos cuerdos Y otros no tanto. Esto es De la Escena a la Vida. Más que un podcast, conversaciones con mucho merequetengue. Comencemos. Bienvenidos a un episodio más. No es un episodio, es un capsodio, porque no es ni capítulo ni episodio. Es un capsodio más de la Escena a la Vida. Más que un podcast, conversaciones con mucho merequetengue. Y el día de hoy, en este nuevo capsodio, tenemos una invitada muy esperada. Aleja, bienvenida. Por favor, preséntate a todos los que nos están escuchando, nuevamente. viendo. Hola, ¿cómo están a todos? Mi nombre es Alejandra, soy licenciada en Artes Escénicas. Dichosa de estar acá contigo, de charlar un poquito, de echar cháchara. Y por qué no, también de hablar desde el conocimiento y desde el ámbito personal. Salí hace 2 años de la universidad, estudié actuación y varias cosillas respecto como al arte. Unas que me gustan, otras que no tanto. Todo parte de la experiencia. Todo parte de la experiencia. Ok, perfecto. Pues para todos los que nos están viendo en este momento en los lives, invitarlos también a todos los que nos están viendo y están escuchando el podcast a que nos sigan en las redes sociales de la Escena a la Vida, que las van a encontrar en el Instagram de la Escena a la Vida, que se llama de la Escena a la Vida Podcast, o si no, pues en todas las redes sociales, en YouTube, en Spotify, en TikTok también de la Escena a la Vida, para que estén enterados de nuestros live sorpresas, porque no es un día en específico de live, sino en cualquier momento vamos a hacer live. El live básicamente es para que vean inédito el material, pero después se va a subir el capítulo completo, editado y ya espero que mejorado a la plataforma de Spotify y de YouTube. Ahora, el día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante que digamos que es de esos temas que, como escuchan en nuestra intro, no es tan cómodo de hablar, pero es necesario y que sobre todo ha generado mucho tabú incluso hoy en día por lo delicado y difícil a veces de tratar, y es el bullying o el acoso o discriminación. Ahora, bueno, entonces empecemos con la idea del bullying en el arte, del bullying, de la discriminación o el acoso en lo que es en nuestro gremio como artistas, pero sobre todo en la vida, ¿no? Digamos que en este momento, pues obviamente el podcast de la Escena a la Vida está centrado a opiniones con artistas, pero esto no quiere decir que cualquiera no pueda ver el podcast, escuchar el podcast y sentirse identificado o encontrar herramientas en él. Para empezar, entonces, hablemos de, para nosotros, qué es el bullying, la discriminación o el acoso en nuestra profesión como artistas. Creo yo que para mí es todo igual. O sea, a pesar de que pueden ser diferentes, para mí es todo igual e implica cualquier acto de juzgamiento o de burla hacia el otro, ya sea por sus capacidades, ya sea por su físico, ya sea por la manera de hablar, de caminar, de dónde viene, de qué hace, cómo hace, por qué lo hace, o incluso de manera académica, en este caso, pues obviamente de las escuelas, de las universidades de arte, pero en general de todo el ámbito educativo. Y aparte de eso, en el mundo laboral también, en el mundo de los artistas y en el mundo de cualquier persona que trabaja como adulto o jugando a ser adulto, porque a veces no somos tan adultos, en cualquier trabajo. O sea, no estamos diciendo que solo como artistas, sino como cualquier persona de cualquier profesión en cualquier trabajo. Pero en nuestro caso, en nuestro caso como artistas, creo que el bullying, o bueno, en ese caso sería discriminación, es por ejemplo cuando hacemos un casting y no somos lo suficientemente altos o bajitos o gordos o flacos o blancos o negros o con los ojos del color que necesitan o del cabello que necesitan o con las características que necesitan específicamente, y por ello somos discriminados. Ahora, ¿por qué hago entre comillas discriminados? Porque en nuestra profesión nos acostumbramos de cierta medida a que debemos aceptar 10 nos por un sí. O incluso en las escuelas de teatro y de artes, los que nos están viendo y escuchando, que de pronto nos contradigan también en comentarios, pero estamos acostumbrados también a que en las escuelas nos digan constantemente que no somos lo suficientemente buenos
o que no estudiamos lo suficientemente, o que no tenemos las capacidades suficientes para estudiar lo que hicimos y que nos cuestionemos de que hagamos otra cosa que incluso debimos pensarlo antes. Pero nos encanta lo que hacemos y por eso seguimos en esta profesión. Entonces, en torno a todo eso, para mí el bullying, la discriminación y el acoso, bueno, el acoso no, el acoso es otra cosa, pero para mí el bullying es en torno a eso, a básicamente cualquier característica que yo vea en el otro y por eso lo voy a juzgar. La discriminación, pues, por ejemplo, en la profesión, lo que acabo de decir, simplemente por tener una característica o no tenerla, ya no haces parte. Y el acoso, pues simplemente aprovecho esas características que tienes o que no tienes para continuar haciéndote bullying. Ahora, Aleja, tú, cuéntanos, para ti, ¿qué Bueno, es? para mí el bullying, digamos que tiene que ver con este tema que de pronto está muy cerrado, que es el oprimido y el opresor, porque tenemos muy en el concepto de nosotros que el oprimido y el opresor son la víctima y el victimario, Sí, ¿verdad? básico. Pero digamos que lo que yo siento es que en el bullying hay una participación también de quienes están en el medio, ¿no? Entonces, en el medio me refiero a las personas que no hacen nada, que se quedan viendo. Ok, Entonces, para mí el bullying es como el lugar de la víctima, el victimario y quien está en el medio. Y es como la acción de juzgar al otro por la falta de sus capacidades o porque me resulta que físicamente no es tan bello, o yo creo que es como un juzgamiento de las cualidades que yo creo que no, que para mí no son bonitas o no están bien. Para mí el bullying es como, sí, como el juzgar al otro por su físico y de pronto también por algo de su emoción o de su actuar. El acoso siento que está muy ligado al bullying, porque siento que están muy ligados, sin embargo, pues existen diferentes tipos de acoso. sí. Entonces considero Que lo vamos a ver más exacto, adelante. considero que ese es un tema un poco más amplio. Sí, sí, Digamos sí. que viene siendo, el bullying viene siendo a grandes rasgos y el acoso viene siendo como el Características. desglose del bullying. Sí. Y la discriminación para mí sí no, o sea, claro, está ligada, pero siento que no es lo mismo. ¿Por qué razón? Porque siento que la discriminación, en este caso, es como te están juzgando por una condición tuya. No sé, pongamos un ejemplo de algo que se está viviendo en este momento. En Estados Unidos, este presidente está ejerciendo discriminación contra los migrantes porque él considera que fueron a hacer daño a su país. Entonces, para mí eso es discriminación. El bullying, claro que la trae, pues, implícita también, pero siento que esta viene siendo como un desglose a pequeños rasgos de lo que está dentro de lo que es el bullying, ¿sí? De lo que cultiva el bullying. Ok. Bueno, ahora entonces entrando a nuestro San Google, que todo lo sabe, que evidentemente puede que lo sepa y no esté correcto, porque evidentemente también, como empezamos el podcast, este tema no es bien sabido, evoluciona todo el tiempo y así por el mismo tabú que tiene o por la misma delicadeza que tiene, pues no hay una descripción completa o una descripción específica. Pero según San Google, el bullying, la discriminación y el acoso son cosas similares, pero son como características evolutivas una de la otra. Entonces, por un lado, el bullying, según San Google, es tanto el acoso físico o verbal o social. Es decir, el bullying es que a ti te hacen matoneo o acoso por tu físico o por tu forma de hablar o por algo social, es decir, el estrato o el lugar donde vienes o la situación del país o la situación social o etcétera, te hacen hacer bullying. La discriminación es específicamente en un aspecto laboral o en un aspecto educativo. Es decir, es cuando a ti, por tu trabajo o por tu profesión, o en el caso de los colegios, por tu desempeño en el colegio o en el lugar donde te desempeñas, te discriminan, te hacen acoso. Y el acoso, pues evidentemente son las dos cosas que pasan. O sea, en todo lugar pasa acoso, pero son los tipos de acoso, que es lo que se confunde a veces con el tipo de bullying, que básicamente es lo mismo. En pocas palabras y en conclusión, todo es lo mismo, pero le han puesto descripciones diferentes para básicamente como hacerlo más... Sí, son como complementan la idea del bullying. Más específico.
Ahora, como ya dije y como cabe aclarar, aquí no estamos diciendo que esto es correcto ni que es la verdad absoluta, es simplemente lo que San Google nos dice en este momento, lo que entendimos y tener en este momento y decir La verdad absoluta. Sí. Ahora, en torno a nuestra profesión y en torno a la vida, hay que entender que el bullying, el acoso y la discriminación no están solo en los colegios, no están solo en las escuelas. En el mundo adulto existe el bullying y hoy en día se justifica mucho en la sociedad de cristal, y digo entre comillas sociedad de cristal, que entonces no se le puede decir nada a nadie. Y resulta que no es que no se le pueda decir nada a nadie, es que tienes que cuidar lo que tú le dices a las personas, porque lo que para unas personas puede ser comentarios al aire, para otros puede cambiarles la vida por completo, y es así. Entonces, en el mundo laboral y en el mundo profesional y en el mundo adulto, o de los que nos tocó ser adultos, y si no, que alguien me lo contradiga, el bullying existe, la discriminación existe y ha existido durante mucho tiempo y no es algo que de la noche a la mañana cambie, pero es necesario que cambie porque no podemos continuar simplemente en un trabajo por hambre o por necesidad. Creo yo que más que cambie, yo creo que es como que se hable. Que se hable, que se toque. ¿Sabes? Creo que sí. Porque cambiar algo que ha estado socialmente pues, presente durante tanto tiempo y además que siempre ha sido aceptado, porque entonces es como, ay, eso es un comentario, es una chanza, ¿sabes? Sí, como, pues es difícil de cambiar porque también siento que es una construcción social, política y cultural que hemos registrado como algo real. Exacto. Y como algo que está bien. Exactamente. ¿En dónde es el lugar más común del bullying? Básicamente en todo lado. O sea, no hay un lugar que uno diga, obvio, este es más propenso o este es menos propenso. Ahora, ¿qué pasa? Obviamente se entiende que es más propenso en las escuelas porque es en el lugar en donde más se le pone cuidado, porque es donde se supone que debe ser tratado y cortado de raíz, ¿no? Pero eso no significa que en el mundo adulto existe aún más. Exacto. Lo que siento que es mucho más invisible, ¿sabes? Sí. Se invisibiliza es más normalizado. Exacto, y se invisibiliza más porque claro, pues ya somos adultos, entonces es como tú aprende a vivir con los comentarios de los demás. Entonces siento que acá viene una lucha con lo que llamamos hoy la sociedad de cristal y con lo que nos enseñaron, digamos que nuestra cultura anterior a la de cristal, y es como, claro, yo tengo que aprender a aceptar las críticas y en este lado sí, pero tienes que aprender que las críticas deben traer algo constructivo para el otro porque si no está siendo destructivo. En este ya entendemos eso, en este entendemos que solo son críticas y ya. Sí. Ahora, en torno a nuestra profesión, metiéndonos al rancho de lo artístico, digamos que este bullying se ha normalizado justamente por la escuela o por el trabajo, por la profesión que tenemos. Pero entonces la pregunta inicia en dónde se ve ese bullying o esa discriminación, y creo, o bueno, empiezo yo en esta opinión, es en la educación, desde las escuelas de artes a la invitación de dos cosas. La primera, la competencia. Es decir, a ti te meten constantemente que el que está al lado tuyo no es tu amigo, no es tu compañero de trabajo, es tu rival porque es la persona que al mundo laboral te va a quitar el trabajo. Y aquí cito, por decirlo así, a Ionaji, que fue una de nuestras invitadas en otro capítulo, para que busquen dónde estuvo Ionaji, y ella decía algo que es muy cierto, y es que el mundo artístico nos maleducó tanto en que el otro es competencia, que ella invitaba a justamente buscar apoyo en el otro, a buscar en el otro una mano amiga, a que si tú sabes cuerpo y yo sé voz, entonces ambos sabemos, claro, ambos sabemos cuerpo y voz, y no que el otro es nuestra competencia, porque sí, en el mundo laboral evidentemente es competencia, pero es que no es una competencia a muerte de quien se queda con el trabajo, es el que por algo de la vida y por las capacidades que tenga y por las cualidades y porque de repente por mera bendición de los espíritus del cielo le tocó ese trabajo, pero eso no quiere decir que tú seas más o menos por no tener ese trabajo. Pero entonces, volviendo a la escuela... Hay como un comentario. No, dice que Gaby Pinto está... Ok, entonces, en torno a esto que dice Io y en torno a todo en general, volviendo al tema de las escuelas, la primera es eso, la competencia, la invitación a que
tienes que competir con el otro y al comentario de por qué tu compañero sí puede dar un bote y tú no, porque él sí puede ser flexible La y tú constante no. comparación. Claro, porque no puedes bailar y tú no, porque él tiene buena voz y tú no, es porque tú no estudias, es porque tú no eres dedicado, es porque tú no sirves. Es Ahí porque... entra la discriminación. Exacto. Y la segunda es justamente eso, la discriminación que pues en nuestras escuelas nos acostumbramos a que el profesor nos grite y nos diga, es que tú no sirves, es que tú deberías pensar otra cosa, más abdominales, más voz, actuaste mal, esa no es la técnica, eso no es lo que aprendimos, etcétera, etcétera. Y por ende, entonces ya aplica la discriminación. Ahora, la cuestión es cómo cambiar eso, porque evidentemente tampoco es consentir la mediocridad ni consentir el hecho de que de pronto no actúes bien porque simplemente, como en otro capítulo, no tienes dedicación, sino simplemente talento, entonces no das las capacidades que se necesitan según el promedio de estudiantes. Ok, tomémonos una pausa para ir por otro tinto, levantarnos de la cama, desperezarnos un poco o incluso cerrar la llave de la ducha. Y mientras tanto, te recuerdo que todos los temas y conversaciones que tenemos aquí en De la Escena a la Vida son opiniones y experiencias personales de cada uno de nosotros como artistas. Por ello, ten presente que este espacio no es creado con fines académicos, ni mucho menos con intención de ofender a alguien. De la Escena a la Vida es un podcast meramente de ocio, opinión y entretenimiento. Disfrútalo. Yo creo que es que, ¿qué pasa? Que las personas que están siendo no digo que en este momento, pero las personas que fueron nuestros maestros, siento que vienen también de una cultura en donde la competencia siempre ha sido el eje principal que te hace mejor, ¿no? Que te hace exitoso. Entonces siento que, claro, como los educaron a ellos así, es la educación que también van y hacen en sus aulas. Entonces son profesores que todo el tiempo están generando competencia. Para poner un ejemplo, en el lugar donde yo estudié pasaba un montón, ¿sabes? Okay. Era como, bueno, vamos a competir y entonces tú tienes que hacer el rollito de esta manera y esto lo hace más orgánico. Había gente que por supuesto traía toda la brecha pues teórica y práctica de saber hacer un rollito y tú ibas allá a medírtele a lo nuevo y claro, entonces, tú no sirves. Ya en ese momento entonces tú empezabas a cuestionarte qué pasaba. Y siento que en ese momento hay un rasgo de discriminación de la que de pronto los profesores a veces no son conscientes, ¿sí? Entonces creo que el bullying sí empieza por la constante comparación y la necesidad absurda todo el tiempo de querer ser el mejor, de sobresalir. Y también estamos en un momento social donde las redes también se han prestado mucho para la comparación constante. Claro. Claro, entonces como, uy, este compañero artista está haciendo esto, wow, y yo acá en mi casa, desempleado, sin trabajo, pero también ese tipo de cosas yo siento que vienen desde pequeñito. Entonces, ¿qué pasa? Sí. Tú haces esta pregunta como de, ¿cómo solucionamos o cambiamos esto? Yo creo que habría que pensarnos quienes estamos ejerciendo como docentes o quienes vamos a ser docentes o quienes están pensando en la docencia. Bueno, ¿cómo educo ese niñito interior al que todo el tiempo, yo creo que empieza por ahí, ¿sabes? Acá ya también viene muy ligada la terapia. Creo que el bullying viene muy ligado a que cuando tú tomas terapia empiezas a entender que lo que tú dices, haces, tiene en el otro una afectación psíquica, emocional y demás. Entonces siento que la solución para mí, pensando muy a futuro y siendo muy poco realista, viene desde que eres un niño. Muy utópica. Muy utópica, sí. Viene desde que eres un niño, pero nosotros que ya somos grandes, creo que pues podríamos empezar por pensar antes de hablar, ¿sabes? A veces uno dice por decir sin mirar que está afectando al otro. Y creo que acá entra mucho como la comunicación. Sería muy bueno que exista la comunicación en las aulas de clase, pero es complejo también, ¿sabes? Porque siento que los profesores vienen mucho con la idea de que él es el que sabe y usted es el que aprende. Claro. Entonces también es erradicar todas estas ideas que yo creo que es muy complejo. Es complejo. Yo creo que la solución para esto, sinceramente, es como
educarse a uno mismo y de ahí empiezas a regar por todo lado como también esa empatía, esa escucha, es también ese no somos competencia, pero es que ahí nace para mí algo mucho más grande y es que a nosotros los seres humanos nos enseñaron a competir. A competir, claro, pero es que erradicar la competencia es muy complejo. Pero es que siento que ahí funciona cambiar la idea de competencia a... Es que no sé con qué palabra ponerlo, pero es justamente esta idea de tú no te va tan bien haciendo el rollo, en vez de yo ver y decir, yo sí puedo. ¿Por qué lo digo? Porque en mi caso ahorita escuchándote, yo era todo lo contrario, yo era el que era bueno en cuerpo, yo era el que era bueno en voz, era el que, bueno en actuación, digamos que nunca me he considerado el que actor, pero como en el estudio, todas esas bases tenía chéveres. bases, desde pequeño siempre fui muy mico, entonces era muy flexible y toda la cosa. De pronto la idea de cambiar esta cosa de competencia con apoyarnos y con decir, bueno, tú de pronto no yo puedes creo que, con esto, ¿sabes qué? te ayudo. Que meterle a la palabra competencia, la palabra empatía y ayuda. Empatía y ayuda. Pero también es que, ¿qué pasa? Que la empatía tiene una delgada línea también de volverme demasiado permisivo. Entonces yo siento que todo tiene delgadas líneas. Sí. Entonces creo que sí es cambiar esa idea de competir todo el tiempo por cómo puedo ayudarte, qué puedo hacer para brindarte herramientas que te ayuden a ti a mejorar corporalmente. No sé, qué sé yo, si de pronto en las universidades el hecho de que seamos todos diferentes artistas, entramos a primer semestre, pero entonces hacemos un grupo donde todos entrenamos y el que hace el rollito nos enseña cómo hacerlo. Yo creo que es cambiar las dinámicas educativas. ¿Y cómo se pueden cambiar? Bueno, si tú, no sé, en el caso, si tú vas a ser profe, si yo voy a ser profe, ¿cómo cambio las dinámicas competitivas por dinámicas donde de pronto empiece a generar empatía entre el mismo grupo que está? Pero yo siento que eso se cambia cuando tú como profesor, como ser humano, entiendes las cosas que no quieres repetir. Esas dinámicas que no quieres repetir. Claro. Y te haces consciente. Entonces yo creo que esto es más como una invitación, yo digo, ¿no? Más que una esta de decir cambia esto, yo creo que es más una invitación de cuestionarnos cómo estamos ejerciendo nosotros el ser profesores, cómo estamos ejerciendo el ser actores, porque también acá cabe. Yo como actriz soy compañera o todo el tiempo soy actriz. Sí. O todo el tiempo tú eres mi compañero de escena y de ahí para. Que es válido, o sea, todo es válido, pero lo que siento es que es empezar a entender esas dinámicas que no están tan bien. ¿Cómo me hago consciente de eso? Sí, y también cambiar, pensando en esta cosa utópica, pero pues que puede ser posible, es también cambiar la idea de quedarte callado o no opinar porque ellos son los profesores y tú no. Ajá. Entonces entras a una institución o entras a un trabajo, o sea, aquí no estamos hablando solo del estudio, pero pues bueno, empezamos hablando por el estudio, pero entrar a un trabajo, entrar a una institución, entrar a cualquier lugar y simplemente aceptar que las cosas son así, que al otro le digan que no es capaz, simplemente porque él es la persona de autoridad, no es como, hey, espera, o sea, sí, entiendo que eres la persona que debe ser respetada, pero también respeta, hey, mira, esto no está bien. Cambiar la idea, tanto como educadores, como profesionales y como personas, a que la educación tiene que seguir siendo como era siempre y que el trabajo tiene que ser como siempre ha sido. Es decir, que si A, B y C es el resultado que dio hace 20 años, A, B y C es el resultado que tiene que dar hoy. ¿Y a qué me refiero? Por ejemplo, volviendo a la escuela, a que entonces si el rollito para como lo aprendió la persona y como lo dijo tal teórico en su libro es la manera correcta, entonces a Alejandra, a Adrián y a Pulgarcito les va a funcionar de la misma manera. Porque resulta que es que Adrián fue hiperactivo toda la vida y lo pudo hacer fácilmente porque ya lo sabía hacer o porque su cuerpo tiene memoria corporal. Pero resulta que Alejandra fue una persona que nunca en su vida hizo ejercicio o que nunca en su vida tuvo la oportunidad de hacer ejercicio por X o Y motivo y no puede hacer el rollo de la misma manera. Y resulta que Pulgarcito no tiene ni idea de su cuerpo, ni de conciencia corporal, ni de nada absolutamente. Entonces él menos va a hacer un rollito. Son tres personas con tres historias completamente diferentes que no se les puede exigir hacer un rollito a la primera cuando evidentemente no tienen las mismas facilidades. Ahora, traspasado al mundo laboral, al bullying, es lo mismo. No puedes pedir que, aunque los tres tengan la misma experiencia,
pretendas que los tres hagan el mismo trabajo de la misma manera, porque es que... Todos son diferentes. Y todos aprendieron de una manera diferente, Claro. aunque 2 más 2 sea 4, no significa que todas las personas llegaron al 4 de la misma manera. Y también creo que más que no quedarse callado, acá viene algo muy, me van a funar, Suéltalo. me van a funar, pero yo, este tema todo el tiempo de la víctima y el victimario, digamos que ese es yo hice mi trabajo de tesis, fue específicamente en todo este tema del bullying. Sí. Porque yo viví bullying, yo o sea, el bullying me persiguió, yo literal, en el colegio. Luego me persiguió a la universidad, que yo no lo podía creer. No, digamos, no, no. Y bueno, ahí paró porque siento que ahí hice yo como una reflexión y paró y mi tesis terminó siendo de este tema. Pero entonces hay una cosa y es que nosotros entendemos también que en el bullying hay un oprimido y un opresor y se nos olvida por completo que hay alguien que está en el miedo, que en el medio, que es la persona que está viendo todo, pero que no hace nada por temor a lo que pueda suceder, a lo que pueda suceder con el que le está haciendo bullying y con el que está siendo víctima. Sí. Entonces, él se puede ubicar eso pasaba, ¿no? Cuando tú empiezas a leer todo el tema del bullying, resulta que la persona que está en el medio se puede ubicar en cualquiera de los dos bandos. Puede pasar a ser amigo del victimario y como que decirle, ay, no se deje, tal cosa, pero no hacer nada. Y puede pasar al lado de quien hace el bullying, que es como el opresor, por decirlo así, y hacer como que está de acuerdo con las dinámicas que él hace. Sí. Pero no realmente no, lo está haciendo más por miedo. Entonces creo que acá lo que hay que entender es que en muchos momentos somos víctimas, pero también victimarios. Y ese papel está todo el tiempo en constante cambio y entender que, claro, que hay víctimas, que hay victimarios, pero abandonar estos dos lugares es la forma también de cruzar la línea del bullying, o sea, de dejar de permitir que el bullying exista, ¿sabes? Cuando tú cruzas esa línea, claro. Cuando dejas de permitir que te hagan bullying o cuando que es mucho más fácil que entienda que está haciendo bullying. Que entienda que está haciendo bullying. Pero también lo puede entender. Lo que pasa es que ya esta persona que está haciendo bullying pues trae otras condiciones, quien se lo deja hacer también. Hay quienes en este papel de victimarios y de que les están haciendo el bullying también empiezan a obtener muchas cosas. Entonces acá ya entra otra dinámica que ya es como me gusta ser víctima, que suena mal, yo sé que es funable, pero hay gente a la que le agrada ser víctima porque pues es como la zona en la que todo el tiempo estuvo y salir de ahí me da temor. Pero ¿cómo se logra todo esto? Y yo sigo diciendo que ¿cómo se logra todo esto? Es buscando ayuda. Buscando ayuda. Y ayuda me refiero no solo, yo sé que es muy complejo en un país como Colombia ir a terapia porque es muy costoso, pero hay muchas herramientas en este momento, ¿sabes? O sea, hay podcasts, tus amigos, tu familia, tus profesores, hay profesores que creen, hay profesores que te ayudan, hay profesores que te van y te llevan a esa vía de salir de ahí. Entonces yo creo que también es como buscar ayuda. Yo siento que como estamos en una sociedad que en este momento todo el tiempo es como yo soy luz, soy paz. Entonces como que estamos en ese momento de narcisismo un poco, yo siento que estamos en esa era un poquito narcisista, entonces se nos olvida que el otro está ahí y que el ser humano también necesita del otro. Y si hablamos del principio de la vida, pues para usted nacer necesito un espermatozoide y un óvulo, después necesito que su mamá se alimentara bien, y después necesito de los médicos que le ayudaran a salir. De un montón de gente. Todo el tiempo usted necesita del otro. Entonces lo que yo creo también es entender que cuando usted está viviendo este tipo de situaciones, juepucha, le toca en algún momento decir, necesito ayuda. Y para eso siento yo que es, bueno, no, termina. Pero es complejo también porque sé que hay muchas personas a quienes les cuesta. Y lo digo porque... No, y cuesta. Porque si hablara de mi situación personal, es difícil aceptar que te hacen bullying porque eres gorda o porque lo que ellos creen que ser gorda lo eres tú. Que te hacen bullying por tener la voz aguda. O que te hacen bullying porque no sabes hacer un rollito, o te hacen bullying porque llegaste allá sin ningún conocimiento y entonces es también como tú te apersonas de esa situación. Y dices, hasta aquí, no más, y empiezo a poner límites
o empiezo a conocer lo que son los límites. Yo creo que también es buscar ayuda del otro, pero entender que también si yo no me ayudo, de ahí no. Exacto. Y creo que parte todo eso con la siguiente pregunta, y es ¿cómo podemos combatir algo que no conocemos? Y para eso, entonces, este podcast y este capsodio se divide en dos partes. Esta es la primera parte, evidentemente, como escucharon al principio del capsodio, entonces los invitamos a ver la segunda parte también para escuchar en torno a, según San Google y según estudios, investigaciones y 3 páginas web que al final les vamos a recomendar, Sí. cuáles son las causas, cuáles son los motivos y cuáles son las maneras en las que podemos cambiar y trabajar este acoso, este bullying, más allá de lo que ya dijimos en este primer episodio. Bueno, y también yo no sé, como que también las experiencias propias. También las vamos a escuchar en el otro lugar, en el porque otro capsodio. Sí, el bullying sí existe en nuestro Sí medio existe, y no hay sí que negarlo. existe. Entonces, muchas gracias por escuchar este primer capsodio de este gran conjunto que es el bullying, discriminación y acoso. No olviden que esto es De la Cena a la Vida, un podcast que más que un podcast son conversaciones con mucho merequetengue. Y para saber nuestras redes sociales, los invitamos al otro capsodio en donde vamos a concluir todo esto. Así que muchas gracias por escuchar y nos vemos en el próximo capsodio. Chao, chao. Chao. Gracias por escuchar nuestro podcast. Te invitamos a seguirnos en todas nuestras redes sociales para estar al tanto de todas las sorpresas y novedades. Esto fue De la Cena a la Vida. Hasta la próxima.